Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Yo voy a comenzar por el final, si me permiten, porque la ley de medidas urgentes se vota después de la ley de presupuestos, pero como es una cuestión simplemente puntual en relación a esa ley, prefiero empezar por ella, para señalar que el Grupo Socialista va a votar la enmienda, creo recordar que es la 2845, presentada por el Grupo Popular, que tiene que ver con la jubilación forzosa a los 65 años, con la no prolongación del servicio activo más allá de los 65 años. Y lo hacemos por una razón, porque creemos que mejora el proyecto de ley presentado por el Gobierno y porque creemos que es la manera de dar respuesta al informe y de acogernos a las mejoras que planteaba el informe de técnica legislativa, que, como planteó el portavoz del Grupo Mixto, no fue posible incorporar en la sesión de la ponencia del pasado miércoles. Por esa razón, vamos a votar a favor de esa enmienda en su redacción presentada por el Partido Popular. Sí quiero decir que vamos a votar también a favor de las enmiendas de supresión de la disposición transitoria primera. Hay una presentada por el Grupo Popular que se votará primero que la presentada por el Grupo de Foro Asturias, pero bueno, en todo caso, las dos plantean lo mismo y vamos a plantearlo. Y digo esto porque creemos que con el marco que establece esa enmienda al artículo 4, hay un marco suficiente precisamente para que el Gobierno haga el desarrollo reglamentario que permita cumplir lo que el portavoz de Izquierda Unida planteó en este atril, que tiene que ver con el hecho de que el personal docente que está en el ejercicio de sus funciones durante el curso académico pueda continuar realizando esas funciones hasta que ese curso termine, que permita que los que no tengan cotizados los 65 años, no tengan cotizado en el momento de cumplir su edad de jubilación los años mínimos de cotización, puedan precisamente ser directamente beneficiarios de esa prolongación en el servicio activo para garantizar su derecho a la jubilación, y también que el personal estatutario y aquel otro que pueda estar afectado por normativa básica que establece cuestiones distintas a lo que recoge esta ley, también esté en ese marco. Por eso digo que creemos que es la mejor solución precisamente para mejorar la ley y para ajustarla al dictamen, al planteamiento que figuraba en el informe de técnica legislativa. En relación al presupuesto, miren, nosotros creemos que el presupuesto es el mejor reflejo de los compromisos de este Parlamento y, por lo tanto, de los representantes de la mayoría de los asturianos para poder construir un proyecto de región. Y los asturianos decidieron que esa capacidad de construcción estaba en manos de grupos políticos distintos, porque no nos dio a ningún grupo político una mayoría suficiente para decidir por sí mismo cuál era ese proyecto, cuál era ese modelo de región hacia dónde queríamos avanzar. Y este presupuesto refleja precisamente el compromiso y la capacidad de sumar voluntades distintas, de buscar puntos de encuentro para poder tener un presupuesto que nos permita avanzar en una dirección muy concreta, que tiene que ver con adoptar medidas que permitan combatir la crisis económica, que ayuden a que los asturianos se vean aliviados en el sufrimiento que tienen precisamente por esa crisis económica, que atienda a sus necesidades, a las de las personas que sufren desempleo, a las de quienes tienen dependencia, a quienes tienen que ser forzosamente usuarios de los servicios sanitarios que presta esta comunidad autónoma, pero también un presupuesto que sea comprometido para que la Administración sea un instrumento a favor de la recuperación económica, que no sea un obstáculo, que no sea un freno. Y digo esto porque afrontamos este debate presupuestario después de un año de no tener más que un presupuesto prorrogado, precisamente por la falta de capacidad de acuerdo para tener en esta Junta una mayoría suficiente que hace apenas un año aprobase un presupuesto. Ese es nuestro objetivo, el que antes enunciaba. Y yo tengo que manifestarles que respecto al objetivo general que plantean los grupos enmendantes, tengo dudas para poder sintetizarlo, para poder concretarlo en una expresión. Están ustedes, lógicamente, en su derecho de manifestarlo como consideren, pero yo creo que no estamos en este momento sabiendo exactamente cuál es ese objetivo, porque ustedes no lo han manifestado con esta claridad en esta tribuna. Y yo creo que quieren hacer bueno aquello que dijo Azaña, de que en España la mejor manera de guardar un secreto es escribir un libro. Pero en este caso la versión
regional sería hacer un debate presupuestario, porque el conjunto de las enmiendas que han manifestado ambos grupos guardan ese secreto de cuáles son las verdaderas intenciones, de cuál es el verdadero proyecto que hay detrás del conjunto de las enmiendas presentadas. Insisto en que es su derecho, pero yo creo que los asturianos también tienen derecho a conocer esas verdaderas intenciones. Porque desde nuestro punto de vista, las enmiendas y las intervenciones habidas en el Parlamento quieren disfrazar la verdadera razón de este debate, porque su discurso más bien parece orientado a que no hablemos del presupuesto y sí hablemos de otras cosas que tienen que ver con los latiguillos, con los clichés, permítanme la expresión, que habitualmente utilizan para calificar la gestión de este Gobierno y para referirse a la gestión de gobiernos pasados. Y al mismo tiempo disfrazar el debate para que no hablemos de un modelo distinto de abordar estos problemas y de abordar esta situación que representan ambos grupos políticos, que es legítimo que tengan un modelo distinto, yo no lo cuestiono, pero que en todo caso los ciudadanos tienen derecho a saber que hay modelos distintos y que no hay un único camino para resolver estos problemas. Y yo creo que sus enmiendas tratan de disfrazar esto porque ese otro modelo estamos viendo cómo se está aplicando en otras comunidades autónomas, estamos viendo cómo se está aplicando a nivel del Estado y estamos viendo que genera un fuerte rechazo por parte de una parte muy importante de la población. Y en Asturias pasa exactamente igual. Y hay un ejemplo en esto que desarrollaré luego más adelante, pero que quiero poner ahora de manifiesto, que es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la política de vivienda. Porque ambos grupos presentan enmiendas parecidas en política de vivienda, que tienen en común que recortan los programas generales de ayuda al alquiler y que recortan el dinero para reforma de viviendas. Están contenidas en sus propuestas las partidas que se minoran, que son estas. Pero ambos grupos tienen cosas en común también en otros sitios, en otras administraciones, donde tienen responsabilidades de gobierno, que luego comentaré y que contradicen eso que nos plantean aquí, que contradice ese compromiso, por ejemplo, con la atención a las personas que sufren desahucios o que tienen problemas por falta de vivienda o por pérdida de vivienda, como antes decía el portavoz popular. Y decía que quieren ustedes hacer un debate para no hablar del debate, que quieren hacer un debate para hablar de otras cosas distintas del presupuesto, porque en sus intervenciones lo han manifestado los distintos portavoces que aquí intervinieron. Al final se habló de cuestiones que no tienen nada que ver con el presupuesto y, si acaso, dejan entrever algo que tiene que ver con esas diferentes formas de afrontar los problemas, porque algunas de las enmiendas tienen que ver con tratar de colar en el presupuesto modificaciones que hagan inviable el funcionamiento de determinados servicios por la vía de quitarles el crédito presupuestario. Y luego ya veremos a ver que el Gobierno resuelva cómo se le paga el salario a los funcionarios que prestan esos servicios, sea en el Instituto Asturiano de Estadística, sean en servicios en la Consejería de Educación o sea en cualquiera de las otras áreas afectadas por las enmiendas que presentaron. Y yo creo que, como se habló de satélites en las primeras intervenciones, yo creo que solo desde un satélite se puede plantear un presupuesto que ignore esa realidad, que ignore las obligaciones que la comunidad autónoma tiene contraídas. Y una de esas obligaciones es pagar el salario a sus funcionarios, a sus empleados. Y esta enmienda recorta, elimina partidas de gasto que afectan a eso, que afectan al pago de salarios a los empleados públicos de la comunidad autónoma de Asturias. Y mire, creo que no podemos hablar del presupuesto sin hablar de los ingresos y los gastos, y no podemos hablar de esto sin tener en cuenta que las enmiendas presentadas por los dos grupos, tanto las de totalidad que debatimos la semana pasada como las parciales de hoy, tienen un elemento en común, que en todos los casos plantean ustedes la necesidad de gastar más en determinados conceptos, de subir el gasto en determinadas partidas. En algunos debates en las comisiones habidas durante estas semanas, además manifestaban la necesidad de subir el presupuesto global en esos conceptos.
lo cual es absolutamente incompatible con plantear al mismo tiempo una merma en los ingresos por la vía de presentar enmiendas que eliminan o recortan ingresos por la vía del impuesto de patrimonio o por la vía de otros tributos que son donde la comunidad autónoma tiene capacidad de intervenir. No se puede estar diciendo vamos a gastar más en esto y en aquello, vamos a invertir más en estas partidas y en las otras y al mismo tiempo eliminar todos aquellos elementos que permiten precisamente tener unos ingresos suficientes para afrontar todos esos gastos que se quieren abordar. No podemos hablar de hacer obras en colegios, como se planteó en las primeras intervenciones, y al mismo tiempo plantear que el Estado te quite las transferencias que financian una parte de esas obras, que el Estado retire las transferencias que pagan las becas a los estudiantes y al mismo tiempo que la comunidad autónoma renuncie a su capacidad normativa, la aparte e ingrese menos. Porque si se produce todo eso, el resultado final es que no va a haber ese colegio del que se está hablando. Y quien hace la enmienda y plantea eso sabe perfectamente que está haciendo algo que es inviable y que no se ajusta al discurso general que está realizando. Por eso decía que están tratando de disfrazar el discurso, que están tratando de disfrazar un modelo que saben que no es popular desde el punto de vista social, para tratar de darle un barniz que se contradice abiertamente con sus políticas. Y no digo esto solamente en relación al Partido Popular, lo digo también en relación a las enmiendas presentadas por Foro Asturias. Porque decía que el presupuesto es reflejo de dos modelos, y creo que es así, dos modelos que son distintos. No digo que sean dos modelos monolíticos y absolutamente separados. No, hay puntos de conexión, hay puntos en común entre esos dos modelos. Y dentro de cada modelo hay matices, porque no puede haber un modelo único en el que haya tres partidos que son tan diferentes como es Unión, Progreso y Democracia, como es Izquierda Unida y como es el Partido Socialista. Pero una cosa es que haya matices en cada uno de los modelos y otra cosa es que los modelos, insisto, son diferentes. Y quiero explicar algunas de esas diferencias, porque yo creo que es conveniente que los ciudadanos también entiendan esas diferencias, porque es muy fácil decir esto de que son todos iguales, pero la realidad, y sus enmiendas lo vienen a acreditar, es que eso no es así. Y digo que somos distintos porque hay dos maneras de ver el funcionamiento de las instituciones y de entender la propia actividad política y el propio compromiso de quienes estamos en este Parlamento. Porque hay dos maneras distintas de ver y de entender cuál es el papel de los agentes sociales en el funcionamiento de esta sociedad, cuál es su rol, cuál es el protagonismo que necesitan y que hay que reconocerles precisamente como interlocutores permanentes de la sociedad asturiana. Y porque también hay dos modelos diferentes de entender el papel de lo público, y ustedes lo reflejan en sus enmiendas. Entienden una manera muy particular de defender lo público o de definir el papel de lo público en esta comunidad autónoma. Y nosotros no lo compartimos, y este presupuesto no lo comparte. Voy a empezar en relación a la primera evidencia, si me permiten, de ese doble modelo, de esa doble manera de verlo, que tiene que ver con el mero hecho de que existe un acuerdo presupuestario. Porque no podemos hablar del presupuesto sin decir que este presupuesto está en esta Cámara y se está debatiendo hoy, porque hay una mayoría absoluta en este Parlamento de 23 diputados que llegó a un acuerdo sobre la base de poner encima de la mesa sus puntos de vista y de renunciar a aquellos elementos que podían separar la posición de unos grupos y de otros en aras a algo que entendíamos que era fundamental, que era tener un presupuesto que permitiera desarrollar unas políticas activas en la línea de lo que dije al principio, que atiendan a las necesidades de los asturianos. Eso, lo primero que pone en evidencia es la inexistencia de acuerdo en la etapa anterior. Porque ahora hay presupuesto cuando hace un año no hubo forma de que hubiese un presupuesto. La incapacidad de que hubiese acuerdo hace un año no es imputable exclusivamente a quien ostentaba el Gobierno, que tiene su responsabilidad y que no puede abdicar de ella, aunque trate de echarle la culpa siempre a los demás. Es de ambos, porque ambos, y en sus enmiendas manifiestan sus identidades, ambos sumaban 26 diputados de 45 en esta Junta General. Y en un alarde de defensa del interés partidario, renunciaron a buscar los puntos en común que tienen, que son muchos, para exaltar las diferencias exclusivamente por el interés partidario, legítimo, pero partidario, de quienes representaban ambos grupos.
Y esa incapacidad de dialogar y de ponerse de acuerdo de los dos partidos que representan a la derecha en Asturias nos trae a la situación de hoy, nos llevó a unas elecciones anticipadas el 25 de marzo y es responsabilidad exclusiva suya. No nos la pueden echar en cara a los demás, porque ustedes son los que antes formaban un único partido y quienes comparten una buena parte de su ideario. Yo creo que es bueno, además, que Foro ya vaya dejando de lado esto del discurso de la transversalidad, de que ellos ni son de derechas ni de izquierdas, sino todo lo contrario. Y yo creo que una de las portavoces hacía una mención expresa a esto hoy, como venimos oyéndolas a lo largo de debates anteriores. Y eso, insisto, es la primera evidencia de los dos modelos, de la voluntad de llegar a un acuerdo renunciando a máximos frente a la voluntad de exacerbar las diferencias para impedir el acuerdo y para generar, como consecuencia, una paralización de esta Administración. El acuerdo que viene a este Parlamento es el reflejo de esos compromisos. Es la mejor manera de detallar el acuerdo político entre los tres grupos políticos. El otro día se planteaban dudas sobre dónde están los compromisos manifestados. El presupuesto es el reflejo de esos compromisos y es el reflejo de un compromiso mayoritario que se manifestó también en el pasado mes de mayo con la investidura del presidente. Por lo tanto, insisto, el acuerdo, la propia existencia, es la primera evidencia de sus errores, la primera evidencia del fracaso de ese modelo y de esas diferencias que existen entre ustedes y nosotros. La segunda cuestión tiene que ver con lo que podríamos decir, si me lo permiten, tapar las vergüenzas propias. Tapar las vergüenzas propias porque ustedes enmiendan un presupuesto desde el Partido Popular que tiene 200 millones de euros menos de transferencias del Estado para el desarrollo de distintos programas. Muchos de los programas que el Estado anula la transferencia, son programas en los que ustedes hacen enmiendas para aumentar el gasto. Y por eso digo que hacen unas enmiendas exclusivamente para tapar la vergüenza que debería de representar el hecho de que el Estado acometa un recorte de esas características que afectan a servicios públicos. Y vuelvo a citar la educación, pero podría citar también la sanidad, los servicios sociales, la ley de dependencia u otros programas que tienen que ver con la inversión. O programas que tienen que ver con la investigación, programas que tienen que ver con la innovación tecnológica, como antes planteaba los portavoces que me precedieron. Y ustedes, además, imponen, por la vía legislativa, también recortes en los derechos básicos de los ciudadanos. No solamente es que no nos den el dinero para afrontar los gastos, no, es que también legislan. Y legislan cosas como el copago farmacéutico, que en Asturias se está devolviendo en estos días a los jubilados, o legislan, o están en vías de hacerlo, por ejemplo, el copago para el transporte sanitario, sin entrar en distinciones de si quien necesita el transporte sanitario es un enfermo de cáncer, es una persona con necesidad de diálisis o es alguien que tiene unas necesidades menores. Generando no solamente un problema económico a quienes sufren las consecuencias de su política, sino generando también un riesgo sanitario porque esas personas, por falta de recursos económicos, pueden dejar de utilizar o de atender esas necesidades sanitarias, que tienen que ver con su derecho a la salud, que entendemos que es un derecho fundamental y que se ve cercenado por esas políticas. Por eso no nos creemos sus enmiendas y por eso creemos que esas enmiendas que nos plantean al presupuesto tienen más que ver con tratar de ocultar todo esto que con tratar de resolver problema alguno. Pero miren, en el caso de Foro Asturias, que hacen también algunas enmiendas sobre estas cosas, permítanme que la excusa de los plazos y de la premura de la que se señalaba antes, la tenga que calificar de eso, de excusa. Porque es cierto que durante estas semanas las jornadas para los diputados que participan en estos debates han sido mucho más intensas. Es verdad que el día de Nochebuena estuvimos aquí y tuvimos que dedicar ese día y el de Navidad para poder estudiar las enmiendas para venir el miércoles a debatirlas en la ponencia, es verdad. Pero también es verdad que el presupuesto es una norma que tiene un rango prioritario en la tramitación en esta Junta, porque lo dice nuestro reglamento. También es verdad que era un objetivo al que parece que nadie se oponía, el aprobar el presupuesto. Y también es verdad que este presupuesto va a poder aprobarse en tiempo y forma frente a un proyecto anterior que, como ustedes bien saben, vino a esta Cámara prácticamente con el año terminado y ya metiendo a Asturias en una situación de prórroga presupuestaria antes de que se debatiera nada. Eso también es verdad.
Y por eso digo que me parece una excusa, y creo que es una excusa de mal pagador, que no es más que una forma de distraer la atención para que mientras hablamos de eso no hablemos y contrapongamos los dos modelos. Porque fíjese, en muchas ocasiones, lo saben ustedes, se dice que si se quejan ustedes desde Foro y también desde el PP, de si la actividad de la Junta es poca, es mucha, si hay que abrir un periodo para plenos, si hay que hacer no sé qué. Bueno, no podemos quejarnos de que eso es así y al mismo tiempo quejarnos de que hay mucha actividad y que hay jornadas extenuantes. Pero fíjese, lo que creo que queda más en evidencia con este presupuesto es algo que tiene que ver con el fracaso de la gestión del anterior Gobierno. Porque ustedes hicieron un presupuesto con previsiones de ingresos y de gastos que eran absolutamente irreales. Eran tan irreales que ustedes señalaban, el Gobierno aseguraba que recaudaría más en el año 2012, en el que estamos, gracias al mercado, a que el mercado inmobiliario va a remontar. Esas son valoraciones contenidas en el presupuesto del año 2012, del año en el que estamos, manifestadas por el consejero de Hacienda en aquel momento para justificar el incremento de ingresos en algunos tributos que son autonómicos. No voy a recordar cuál es la situación del mercado inmobiliario porque la sabemos todos, pero de este tenor eran las previsiones de ingresos que figuraban. De ese tenor y de otro, porque fíjese, ustedes señalaban que la subida del canon de saneamiento iba a evitar un nuevo ajuste y valoraban esa subida, hacían referencias, hablaban de hasta 64 millones de euros de recaudación. El presupuesto, y ustedes lo criticaban, del año que viene creo que habla de 55. Eran ustedes quienes hacían estas previsiones. Pero en la parte de gastos también hacían previsiones que no se ajustaban con la realidad. Ustedes valoraban como necesario mantener un programa que era el del cheque bebé y lo mantenían con casi 6 millones de euros. Lo que pasa es que cuando dividías los casi 6 millones de euros entre el total de nacimientos que había habido en Asturias en el año 2011, veías que con ese dinero no llegaban ni para pagar al 40% de los nacidos el año anterior. Es decir, que o bien preveían una caída brutal de la natalidad en el 2012 o bien su presupuesto estaba hecho haciendo estimaciones que no se correspondían con la realidad. Y yo creo que como ustedes son suficientemente inteligentes para esto, era más bien lo segundo que lo primero, que las previsiones no eran realistas, que no eran realistas ni en los ingresos ni en los gastos y que, por lo tanto, no cabía mucha más alternativa que rechazar ese presupuesto, sobre todo si, en un caso como el nuestro, no compartíamos los principios sobre los cuales estaba hecho el documento. Otra cosa es lo que hubiera hecho el Partido Popular en aquel momento, que, como dije antes, creo que es tan responsable como Foro de que se hubiese llegado a la situación de prórroga presupuestaria. Pero fíjese, el problema de gestión generó problemas adicionales. Problemas adicionales que se ven, que se hacen palpables en varias cuestiones. Algunas salieron en el debate de hoy. Se hacen palpables en iniciativas de aquel Gobierno de entonces que tenía que ver, por ejemplo, con los grupos de desarrollo rural, que hoy fueron mencionados en varias ocasiones. Grupos de desarrollo rural a los que en un primer momento trataron de paralizarles las transferencias que les permitían hacer frente a las obligaciones que ya estaban reconocidas y contraídas fundamentalmente con pequeños empresarios que estaban desarrollando proyectos en el ámbito del mundo rural asturiano. Porque claro, el mundo rural asturiano son agricultores, ganaderos y todos los que viven en ese ámbito que hacen otras actividades diferentes. Y ese problema supuso multitud de obstáculos hasta el punto de que ustedes trataron de dilatar la ejecución de los proyectos, como antes decía el portavoz de Foro, hasta más allá del año 2015. Y en aquella situación, el que entonces era consejero de Medio Rural llegó a enviar una carta a los responsables de los grupos de desarrollo rural en los que manifestaba su compromiso a desbloquear los fondos del 2011 y establecer para las anualidades siguientes apoyarlos. Hoy, en sus enmiendas, ponen de manifiesto que aquel compromiso no era real. Y no era real porque una de las fuentes con las que ustedes quieren financiar las que ustedes califican iniciativas para el medio rural es precisamente drenar de recursos a los grupos de desarrollo rural y dificultar la posibilidad de dichos grupos de atender a esas obligaciones que ya están reconocidas, que ya están comprometidas. Obligaciones que afectan a aproximadamente 1.200 empleos en el medio rural asturiano, a empresas creadas al amparo de estos programas que desarrollan los grupos de desarrollo rural,
que se han puesto en marcha, que ya tenían un compromiso de apoyo económico y que con sus enmiendas sería inviable poder hacer frente a dichos compromisos de gasto. Eso no es atender a las necesidades del campo, no es atender a las necesidades del medio rural asturiano. Y eso, que ya fue un problema en su gestión, ahora, en este debate, tratan de convertirlo en un problema para la gestión presente, quitándoles los recursos. Pues miren, no. Esa propuesta que ustedes hacen fue un problema y un riesgo serio en el año 2011 y 2012 y ustedes, con su propuesta, lo convertirían en un riesgo de pérdida de 1.200 empleos en el año 2013. Es así de simple. Solamente hay que ver esos compromisos contraídos. Pero miren, en esta cuestión, ustedes hablaban también de más cosas, porque hacían referencia a otros programas que hoy vuelven a traer a colación. Un ejemplo es el recorte a las partidas de saneamiento ganadero, porque ustedes están planteando partidas de gasto mayores, pero es que resulta que no hicieron frente a la mayoría de los compromisos de pago durante el ejercicio en el que estuvieron en el poder. No pagaron los daños, por ejemplo, causados por la fauna salvaje, aunque aquí vinieron a pedir exigencia inmediata de pago. Pero cuando hubo que pagar y estaban con la gestión, no se pagaron. Por eso lo tuvo que pagar este Gobierno hace aproximadamente un mes, pagando todos los gastos que vienen desde el verano del año 2011. Y es que el presupuesto del 2011 estaba, pero ustedes decidieron hacer una retención de crédito y no pagarlo. Es decir, que esas enmiendas, y vuelvo al razonamiento inicial, esas enmiendas que ustedes hacen, las de Foro y las del Partido Popular, tratan de ocultar eso. Yo entiendo que no les guste que se hable de eso, a unos por unas razones y a otros por las otras. Pero, en todo caso, las enmiendas que plantean no encajan en absoluto con los compromisos, con los argumentos que usan para su defensa. Mire, hay otro área en la que las diferencias son más que notables, que es lo que tiene que ver con la actividad económica y el empleo. Más que notables porque planteamos modelos que son bastante diferentes, muy diferentes en este caso. En este ámbito es probablemente donde las diferencias son más descarnadas. El Partido Popular, que gobierna en España y que, por lo tanto, tiene la capacidad de fijar las transferencias que se le hacen a la comunidad autónoma, toma la decisión de que las transferencias en materia de empleo y formación para el año que viene se recortan en algo así como un 68%. Es decir, que nos cuentan ustedes que es importante atender a los 105.000 desempleados, pero es importante que lo atendamos buscándonos la vida y generando recursos en otro sitio, sin subir los tributos como planteaban, pero tampoco enviándonos las transferencias para hacerle frente. Pero, además de eso, nos plantean cambios legislativos, como por ejemplo la nueva regulación del sector del comercio, y nos presentan una enmienda para tratar de arreglarlo, para dedicar X euros al comercio rural. Mire, el problema de la falta de transferencias es que no hay capacidad para gastar y ustedes la limitan, pero claro, es que el problema de la legislación lo que supone es decirle lisa y llanamente al pequeño comercio, no solo el asturiano, porque es legislación estatal, decirle lisa y llanamente al pequeño comercio estatal que se vaya preparando, porque el sector va a ser cosa de aquí a 4 días. Lo que está pasando en Madrid en este momento es eso, primera comunidad autónoma que adoptó medidas en esa dirección. Y como me comentaba un día el responsable de una gran superficie, de esos grandes grupos de distribución, ellos en este momento no están ganando dinero. No están ganando dinero abriendo todas las horas que abren, todos los días que abren. Pero lo tenía muy claro. Decía, hoy no, mañana sí. Y mañana sí, porque nosotros esto lo podemos aguantar, el pequeño no lo puede aguantar. Y eso nos permite tener una mayor cuota de mercado, ganar presencia y, por lo tanto, controlar el mercado de la distribución. Y controlar el mercado de la distribución es también ir controlando el mercado de la producción, porque quien decide lo que producen algunos no es el dueño de la fábrica, es el de la gran superficie que va a vender luego su producto y que le fija las cantidades que tiene que producir y las condiciones en las que lo tiene que producir. Por esa razón hay legislación en España aprobada en distintos años para regular esa relación entre productor y distribuidor. Y ustedes se la cargan. Y se la cargan por la mano de darle al sector del comercio y la distribución, darle a los grandes grupos todo el control del mercado de la distribución en nuestro país. Ese modelo no funciona
No funciona salvo a costa de cargarse el pequeño comercio. Y ustedes quieren enmendarlo con una propuesta de subir 100.000 euros o 100 y pico mil euros en una partida. Pues permítanos que no nos creamos la propuesta, permítanos que denunciemos que el problema no son los 100.000 euros, que el problema es que la legislación que están ustedes aprobando se va a cargar a ese pequeño comercio, le demos los 100.000 euros o le demos 1 millón, porque no va a tener capacidad, por mucho que lo decore y lo mejore, para resistir ese pulso que los grandes le van a echar. Pero fíjese, en esta materia ustedes plantean también algunas cosas como recursos para el sector turístico, pero lo plantean al mismo tiempo que hacen un recorte en el sector turístico, en el ámbito estatal, de un 15% en las partidas de promoción turística de España. Un 15%. Y lo quieren compensar en Asturias con un pequeño incremento en una partida de ayudas muy concreta. No voy a decir que sean lágrimas de cocodrilo, pero desde luego no nos parece creíble las iniciativas, no nos parece creíble la propuesta, o no nos parece creíble que de verdad quieran apoyar a estos sectores con estas medidas. Y respecto a lo que plantea Foro, ustedes hacen algo que, si me permiten, es todavía más descarnado que lo que plantea el Partido Popular. Porque ustedes lo que hacen directamente es quitar 11 millones de euros, casi 11 millones de euros, a las partidas relacionadas con los programas de orientación, formación y empleo. Le quitan ustedes prácticamente el 85% de los recursos, si se aprobase su enmienda, a ese futuro plan joven negociado por el Gobierno, empresarios y sindicatos. Se lo quitan de un plumazo. Pero además piden dinero para partidas, piden que se destine dinero a partidas que no pide nadie. Lo hicieron en la comisión, luego nos hablan de la economía subvencionada y de estas cosas, pero oiga, ustedes en la comisión en la que se trató esto con el consejero de Economía fueron a pedir ayudas para la contratación, ayudas para un conjunto de cosas, ayudas a las empresas para esto. Pero claro, la realidad es que las empresas no están pidiendo ayudas para la contratación por una sola razón, porque no contratan. Porque en este momento las empresas no están haciendo contrataciones, porque no tienen carga de trabajo que justifique esas contrataciones. Y no hay subvención, por alta que sea, que haga que un empresario que no necesita un trabajador lo contrate. Y a esas partidas es a las que ustedes están haciendo propuestas de ampliarles el crédito, de gastar más dinero. Pero lo dramático, permítanme que lo diga así, es que se lo están quitando a los desempleados, se lo están quitando a los recursos que tienen que ver con atender esos programas. ¿Y saben lo que están haciendo donde ambos grupos tienen acuerdos de gobierno y de presupuestos? Están justificando recortes en las partidas en esta materia porque el Principado recorta transferencias, porque el Principado recorta presupuestos. Y van ustedes en una coherencia absolutamente manifiesta y dicen, oiga, pues le quitamos 11 millones más. 11 millones más. Pues no podemos estar de acuerdo con eso. Y creemos que esas políticas, esos planteamientos que ustedes hacen, van directamente en contra del derecho a la atención, a la orientación y a la mínima seguridad que requieren las personas en situación de desempleo. Y va abiertamente en contra del derecho que tienen esas personas a recibir un servicio público que les ayude a mejorar sus posibilidades de acceder a un puesto de trabajo. Que va en contra de la posibilidad de reactivar la economía precisamente para que alguien les haga una oferta de empleo. En lo que tiene que ver con el modelo social es más de lo mismo, porque fíjense, ustedes paralizan la aplicación de la ley de dependencia, recortan 40 millones menos va a tener el Principado de Asturias del Estado en 2013 respecto a lo que vienen siendo las transferencias en esta materia del Estado, 40 millones. Y además eliminan la teleasistencia, que por cierto la presta Cruz Roja, que ustedes aquí hacen una enmienda para supuestamente tratar de darle dinero a Cruz Roja, pero le quitan la teleasistencia en toda España, no solo en Asturias. Bueno, pues en esas propuestas hacen eso en España y aquí vienen a decirnos, no, vamos a aumentar el gasto. No es posible aumentar el gasto con sus propuestas, porque ustedes en sus propuestas lo que están haciendo es coger el gasto que ya está para cambiar el uso. Y están diciendo que 3 millones de euros de ayudas al alquiler se dediquen a otra cosa. Lo están diciendo ustedes. Ustedes están haciendo se niegan en redondo a cambiar la legislación en materia de desahucios, en materia hipotecaria, en el ámbito estatal, y dicen, oiga, comunidad autónoma, búsquese la vida, quítele 3 millones a las ayudas al alquiler para dedicarlo a esto. Pero si es que en las ayudas al alquiler ya entran los programas para personas que sufren desahucios. Y ya entran porque los paga la comunidad autónoma, porque el Estado también eliminó los programas relacionados con las ayudas al alquiler.
Por eso no nos parece creíble su iniciativa. Por eso creemos que es para disfrazar el discurso, para que no se hable del presupuesto, sino de enmiendas que no atienden a la necesidad real, sino que atienden a una necesidad que es partidaria, que es que no hablemos de lo que pasa con lo que nos manda el Estado para ver si cargamos el muerto en otro sitio. Y Foro le sigue el juego porque lo que plantea es simplemente, es que plantea la misma enmienda, con cantidades distintas, pero en relación a los alquileres es lo mismo. Quítenle ustedes ese dinero para dedicarlo a este fin, cuando ya está el dinero puesto en esas partidas. Y ambos grupos plantean una enmienda para quitar recursos en los conceptos de ayudas a la rehabilitación y mantenimiento del parque público de viviendas para dedicarlo a terceras cuestiones. No lo compartimos, y no lo compartimos porque creemos que en este momento hay que priorizar el uso de los recursos que son de todos, como son ese parque de vivienda pública. Fíjense, donde tienen un acuerdo de gobierno o de presupuestos, como es en Gijón, ambos grupos que plantean eso aquí, allí plantean un recorte en los programas de vivienda del 1,1%, no respecto al 12, sino respecto al 11, porque los presupuestos del 12 hubo que actualizarlos con el gasto real del 11, y ustedes lo quieren rebajar, y lo hacen quitándole el dinero y además cambiando la normativa para que menos personas puedan acceder a esas ayudas. Y miren, para ir terminando, ustedes plantean dos maneras muy diferentes de entender la actividad política. Muy diferentes. Demonizan a determinados agentes sociales. Los demonizan, y los demonizan por distintas vías diferentes los unos de las otras, incluso eligen a agentes sociales diferentes. Foro parece que le prefiere meterse con los del medio rural y ustedes prefieren meterse con los sindicatos. Pero fíjense, en este país tenemos una Constitución que regula los derechos sociales y políticos y en esa regulación se reconoce el papel de todos los agentes sociales, se le reconoce a todos y se establecen además algunas prioridades, algunas preferencias, porque a algunos se les cita expresamente, a otros no, se habla en genérico. Y ustedes quieren por la vía de las enmiendas tratar de colar cosas que alteren eso, que lo cambien. Y fíjese, en el caso del Partido Popular, en dirección contraria a lo que hace el Gobierno del señor Rajoy, porque ustedes plantean aquí cambios en una normativa que se está aplicando en Asturias, que es básicamente la normativa estatal, la normativa básica, cuando el Gobierno del señor Rajoy aprueba una normativa que amplía en 24.000 las horas sindicales en la función pública. Y nos vienen ustedes a echar en cara, no se sabe muy bien qué, pues permítame que lo diga, están en el boletín oficial del Estado, en los presupuestos que ustedes han aprobado. Y hacen otra cuestión que me parece, si me apuran, tan grave o más que esta. Utilizan la ley de presupuestos para tomar o para tratar de tomar decisiones que no toman por otras vías. A Foro, cuando estaba en el Gobierno, se le criticaba que hubiese ido por la vía de atrás para retirarle el crédito a la televisión autonómica. Y el Partido Popular se opuso a aquella medida. Y se opuso porque era injusta, porque el Foro estaba haciendo una utilización forzada de sus posibilidades. Y en este Parlamento se llegó a un acuerdo para evitarlo. Ustedes, ahora, el Partido Popular, hacen lo mismo en estos presupuestos. Y entonces, por la vía de atrás, tratan de quitar los créditos presupuestarios que permite pagar el salario a funcionarios en el Instituto Asturiano de Estadística, en la Procuraduría y en otros servicios de la Administración del Principado. Sí, eliminan la partida. Eso sí, con una peculiaridad. Mantienen el capítulo de gasto social, el de cotizaciones sociales de esos empleados. Yo supongo que no es para que sigamos con el modelo Bustillo, el modelo Cabrales, que tan nefasto resultado dio, pero lo digo porque eso es lo que va en las enmiendas. Fíjense en el capítulo que quitan y fíjense en el capítulo que mantienen, porque está en su enmienda. Y mire, termino. No podemos hablar de este presupuesto sin hablar de la fiscalidad. Nosotros lo dijimos hace una semana. La fiscalidad que está contenida en este presupuesto es acorde con el compromiso contraído con los asturianos el pasado 25 de marzo. Es una fiscalidad razonable que va a pedirle un esfuerzo solidario a las rentas más altas, a los que tienen patrimonios más altos, que es acorde con el plan económico financiero y que es acorde con un principio básico, que es queremos garantizar los servicios públicos a los asturianos, porque si no les garantizamos esos servicios públicos, hay derechos fundamentales reconocidos en esa Constitución que no van a estar garantizados, ni el de la educación, ni el de la sanidad, ni el de tener una atención digna cuando esas personas llegan a ciertas edades. Mantener eso requiere recursos económicos. Ustedes no solamente se oponen a esos recursos económicos y, por lo tanto, a esas medidas, sino que, además, en el caso del Partido Popular, legislan, Foro también hace enmiendas en ese sentido en la Ley de Medidas Urgentes, legislan para recortar recursos a este presupuesto en la Ley de Medidas Urgentes, quitando el impuesto de patrimonio, y legislan desde el Estado para limitar nuestra capacidad normativa.
y, por lo tanto, para buscar aquí compromisos en Asturias para hacer frente a esto. Y hablan de una fiscalidad excesiva. Del total de tributos que los asturianos pagamos cada año, del total, solamente 7,8% de todos esos tributos tienen que ver con decisiones de esta comunidad autónoma. El 7,8%. Lo demás es fundamentalmente el 82%, corresponde a las medidas adoptadas por el Estado, a la legislación estatal. Quien diga que se van a producir deslocalizaciones o cambios o amenazas como las que se plantean aquí por ese 7% no está diciendo la verdad. Y además sabe que no está diciendo la verdad porque tiene conocimientos técnicos muy amplios para saber que lo que dice no se corresponde con la realidad, por mucho que se crea el discurso de su propio partido. Y nosotros creemos que el Parlamento concluya, señor Pérez. Sí, el Parlamento prestigia su... No falta todavía, estoy en 10 segundos, señora portavoz. El Parlamento prestigia su actividad cuando actúa con responsabilidad, cuando no pretende alterar las reglas del juego en medio de la partida. Y muchas de las enmiendas y muchas de las actuaciones que se han planteado por parte de ustedes tienen que ver precisamente con actuar de forma que ni es responsable ni respeta las reglas del juego. Eso creemos que no es que sea malo para el Parlamento, creemos que es malo para los asturianos. Decía Ortega y Gasset algo así como que la diferencia entre el ser y el creer que se es lo mismo que la distancia entre lo trágico y lo cómico. El Gobierno es y tiene que actuar en consecuencia. Creer que se es y plantear iniciativas como algunas de las que se están planteando aquí, yo no lo voy a calificar de cómico, pero desde luego creo que ni es responsable ni es consecuente con esas obligaciones que también les afectan a ustedes y a las que no están haciendo honor. Gracias.